Entonces, la democracia es el escenario de la política en una sociedad pluralista. El tema central, entonces, del enfoque pluralista es el funcionamiento de la política democrática. En una sociedad plural, la democracia se desarrolla como el sistema político más acorde o funcional a las características de este tipo de sociedad que se ha modernizado. Ahora, la democracia es un sistema funcional a una sociedad plural, a una sociedad moderna, porque en primer lugar permite la participación y la competencia de grupos sociales plurales. También es un sistema que permite la agregación de intereses, de preferencias individuales y las convierte en decisiones vinculantes de autoridad que devienen en fines colectivos. Un ejemplo, digamos, una institución que permite eso son precisamente las elecciones. Las elecciones son un proceso a través del cual se pueden agregar preferencias individuales que son manifestadas a través del voto y el resultado de las elecciones se convierte en una decisión vinculante que da autoridad, ¿no? Que produce autoridad. La democracia en una sociedad pluralista tiene como función la integración, permite también la integración social en una sociedad que es altamente diferenciada, ya que la democracia encarna consensos básicos en torno a valores universales y racionales, como la libertad, la igualdad, la fraternidad y la participación. Ahora, en una democracia, en una sociedad plural, no existen diferencias irreconciliables entre los diferentes grupos y el Estado. El conflicto se procesa a través de las instituciones democráticas, por ejemplo, a través de las elecciones, el sistema de partidos, el sistema parlamentario, que produce decisiones que van a satisfacer a un grupo, pero en otro momento pueden satisfacer a otros. Entonces, puede haber conflicto en torno a los fines o objetivos de cada grupo, pero hay consenso en torno a las reglas de juego que permiten que los inputs de estos grupos puedan convertirse en decisiones de autoridad. Entonces, la democracia finalmente es el resultado de la institucionalización de las innovaciones y adaptaciones operadas dentro del sistema social para producir instituciones políticas funcionales a una sociedad moderna, compleja y plural, ¿no? En tal sentido, la modernización crea una sociedad pluralista que es la base social para un sistema político democrático que resulta ser funcional a una sociedad pluralista. Ello implica que el desarrollo de la democracia aparece como un resultado endógeno de las sociedades que atraviesan procesos de democratización. Es decir, la democracia surge de una sociedad plural. La base social que permite el desarrollo de instituciones políticas de adaptaciones funcionales para representar el conflicto y los intereses de una sociedad plural es una sociedad, está dada por el proceso de modernización. Entonces, por lo tanto, la democracia surge del proceso de modernización. Es un resultado del desarrollo propio de cada sociedad. En corrientes más contemporáneas del pluralismo, la democracia es entendida como una poliarquía. Es decir, la democracia no es el gobierno de todos, del pueblo, sino el gobierno de varios, ¿no? El gobierno, entonces, Dahl identifica dos procesos históricos que han llevado a un sistema poliárquico o a la poliarquía. Por un lado, lo que él llama el proceso de liberalización, que es la aceptación creciente de la tolerancia a la oposición en las sociedades occidentales. Esto es lo que Dahl llama la ruta liberal y que es caracterizada por el desarrollo político de sociedades como Inglaterra y Estados Unidos. Otro camino que lleva a la poliarquía es lo que Dahl llama la ruta popular,
caracterizado por el proceso de democratización. El proceso de democratización, a diferencia del de liberalización, es la amplitud de la participación de la población en la elección de los cargos públicos. Entonces, la democracia tiene que combinar dos elementos. Libertades sobre todo de disentir con el poder, libertades para que uno pueda oponerse al poder y expresar sus propias preferencias, pero también una amplitud en la participación de las personas en las decisiones políticas. ¿Cómo funciona la política democrática o qué caracteriza la política democrática? En primer lugar, es una política participativa, es decir, abierta a la competencia. Y esto lleva a algunos de los temas clásicos de estudio en la sociología política desde el enfoque pluralismo. En primer lugar, las elecciones. En segundo lugar, la opinión pública, que es ver también cómo se agregan estas preferencias en la opinión pública, y esto ha llevado mucho al desarrollo de los estudios de opinión pública y las encuestas. En tercer lugar, el funcionamiento de los partidos políticos, como las instituciones que permiten la participación de diversos grupos en una sociedad pluralista. Pero también el estudio de los movimientos sociales, que son estas expresiones de intereses de grupos de la sociedad que se movilizan para tratar de influir en las decisiones políticas. Y también el estudio de lo que podemos llamar los grupos de interés o lobby, es decir, cómo determinados grupos pueden llegar a influir en decisiones políticas, sin necesariamente pasar por procesos electorales o convertirse en movimientos sociales. Todos estos elementos, elecciones, opinión pública, partidos políticos, y movimientos sociales y grupos de interés, son formas de expresión y de agregación de intereses individuales. Ahora, la política democrática representa un dilema. ¿Cuáles son los dilemas de la política participativa? En primer lugar, que una participación amplia y competitiva de diversos grupos de interés convive o coexiste con un consenso sobre los que podemos llamar los fines funcionales colectivos, que pueden expresarse en lo que llamamos los valores democráticos, ¿no? La ampliación de la libertad, de la igualdad, de la justicia en la sociedad. Pero este consenso sobre los valores democráticos, la importancia de los valores democráticos, convive con una realidad empírica que está caracterizada por el hecho de que el individuo promedio en una sociedad pluralista es poco participativo, poco informado y desinteresado. Por lo general, las personas solo se movilizan cuando están en juego sus intereses inmediatos. Entonces, la democracia tiene que lidiar con esta valoración de la participación como valor social, pero con el hecho de que, por lo general, las personas son poco políticas, se informan poco sobre la política. Prácticamente la única oportunidad en que un ciudadano de una sociedad democrática toma o participa en una decisión política es cuando va a votar. Pero en la democracia la participación es funcional, es decir, no tiene una dimensión moral o cívica, es funcional al sistema, ¿no? O sea, desde el enfoque pluralista se reconoce que existe un sustrato normativo que está basado en esta idea de los valores democráticos o liberales, pero la participación política o la política participativa no necesariamente tiene una connotación moral, sino es funcional al tipo de sociedad de la cual emana, es decir, una sociedad plural. Y es una participación que muchas veces se limita a la esfera electoral. Y además es una participación mediada, canalizada a través de mediaciones institucionales
que experimentan estos procesos de racionalización y burocratización de los cuales hemos hablado cuando vimos el enfoque weberiano de la política. La participación se canaliza a través de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, de los medios de comunicación. Y estas mediaciones son funcionales, es decir, responden a una necesidad participativa del sistema político. Entonces, el propio sistema político desarrolla subsistemas especializados en satisfacer estas necesidades participativas del sistema. El subsistema de los partidos políticos, el subsistema de los medios de comunicación, el subsistema de las organizaciones sociales. Otro elemento del análisis pluralista es el análisis de las bases culturales del sistema político, es decir, la existencia de un conjunto de valores compartidos que fundamentan la estabilidad del sistema político, ¿no? De ahí que surge desde los enfoques pluralistas el interés por estudiar lo que se llama la cultura política, es decir, cuáles son los valores funcionales a un determinado sistema político. Y los valores funcionales a un sistema democrático son lo que llamamos una cultura política democrática o lo que algunos autores como Albon y Verba llaman la cultura cívica. Entonces, una tradición de estudios que se deriva de este enfoque teórico del pluralismo es la tradición de estudios sobre cultura política, que analizan las características de la cultura política de cada sociedad y su relación funcional o disfuncional con el funcionamiento del sistema político. Y es una tradición que todavía continúa hasta nuestros días. En el caso podemos mencionar dos grandes investigaciones o tres grandes investigaciones que analizan el tema de la cultura política que son de alguna manera tributarias a esta tradición analítica, como la Encuesta Mundial de Valores, que es uno de los proyectos comparados más ambiciosos a nivel internacional, y en el caso latinoamericano, las investigaciones de las encuestas del Latino Barómetro y del Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt, justamente analizan el tema de la cultura política democrática en nuestra región o hemisferio. Entonces, desde el pluralismo surgen un conjunto de preguntas centrales de investigación que tienen que ver con cuáles son las bases sociales de la democracia, cómo opera la política de democracia, cómo se hace posible la participación en la competencia y qué valores son funcionales al sistema democrático. Ahora bien, estas preguntas de investigación han marcado tradiciones que continúan hasta hoy en día. Y que podemos, asociar a el estudio de cómo funciona la democracia en las sociedades modernas y también qué pasa cuando un sistema político democrático se implanta en una sociedad, es decir, qué pasa cuando en un sistema político como la democracia no surge del desarrollo propio de las sociedades, ¿no? Entonces, uno puede ver cómo después de la Segunda Guerra Mundial o como a lo largo de la Guerra Fría o en los años 80, desde, por ejemplo, países como Estados Unidos, en varios lugares se promueve, por ejemplo, la generación o la construcción de sistemas democráticos en sociedades que se descolonizan o en sociedades del tercer mundo. Entonces, un problema que es una tradición de investigación más propia de nuestras sociedades es qué pasa cuando las bases sociales no corresponden a funcionalmente, o perdón, más bien la democracia no resulta ser tan funcional al tipo de sociedad en la cual se está implantando el sistema político. Eso, es un tipo de pregunta que puede tener versiones del tipo
si una sociedad realmente está lista para ser democrática, una sociedad fuertemente jerarquizada, donde predominan relaciones de dominación tradicional, donde predomina el racismo, o donde predominan las diferencias étnicas o enormes desigualdades, una sociedad que puede tener, por ejemplo, una herencia colonial, como Julio Kotler concebía la sociedad peruana en la década de los 70, es una sociedad que está lista para ser democrática, que puede ser realmente democrática. ¿Qué pasa cuando estas bases sociales colisionan o se encuentran con este sistema político que no ha sido producto del desarrollo propio de la modernización de esas sociedades? Eso es una pregunta que vamos a dejar en suspenso para discutirla en la clase. Aparte de esa pregunta, el pluralismo tiene un conjunto de problemas que es importante tomar en cuenta. En primer lugar, sobre el tipo de divisiones sociales. Nosotros podemos distinguir entre dos grandes tipos de divisiones sociales. Lo podemos llamar divisiones verticales, que básicamente tienen que ver con divisiones entre clases o grupos socioeconómicos que tienen diferente disposición de recursos, y divisiones horizontales, que están basadas no tanto en los recursos o capacidades o capital social, cultural, económico con el que se cuente, sino divisiones en base a identidades que no son negociables, por ejemplo, identidades étnicas, identidades religiosas, identidades culturales o incluso identidades sexuales. Son divisiones de distinto tipo. Cuando los conflictos en una sociedad provienen de divisiones, de estructuras de división vertical, o lo que podemos llamar desigualdades verticales, es posible resolver los conflictos mediante compromisos redistributivos. En cambio, cuando los conflictos provienen de sociedades marcadas por lo que llamamos desigualdades horizontales, la cooperación es más difícil, porque ¿cómo vamos a negociar identidades que son o características que son parte de la esencia o la identidad de un grupo social? Entonces, acá la política distributiva que ha estado a la base del desarrollo de instituciones como el estado de bienestar no es la forma de enfrentar las divisiones de tipo horizontal, ¿no? Entonces acá a veces las innovaciones institucionales para resolver ese tipo de conflictos tienen que ver, por ejemplo, con la creación de derechos a autonomía o de derechos especiales culturales o de derechos de representación especial, más no la redistribución de recursos, por ejemplo. Entonces, una pregunta que surge de esta constatación es cómo la democracia puede funcionar y mantener la cohesión social en una sociedad plural y competitiva donde hay divisiones tanto verticales como horizontales. El segundo problema que tiene el pluralismo es el tema de la desigualdad. En las sociedades plurales existe un acceso muy desigual a los recursos. El poder no solo es la capacidad de tomar, pero hay que tomar en cuenta que el poder no es solo la capacidad de tomar decisiones, sino también de extraer temas de la agenda de decisiones públicas, ¿no? O sea, el poder también, el poder también permite hacer que no se discuta sobre algunos temas. El poder también tiene que ver con la habilidad de dar forma a la opinión pública de manera que éste refleje, por ejemplo, los intereses de los poderosos. Frente a estos temas, el pluralismo no tiene una adecuada teoría de la igualdad o de la desigualdad. El pluralismo supone que para la política democrática basta la igualdad de oportunidades, pero la igualdad no solo es igualdad de oportunidades. Cuando la igualdad de oportunidades se sustenta en desigualdades reales extremas, por ejemplo desigualdades de clase, o desigualdades étnicas o raciales, se convierte en una igualdad de oportunidades para ser desiguales. Entonces, los enfoques críticos desde fuera, pero también desde dentro del pluralismo, han buscado reflexionar sobre estos dos problemas, ¿no? Cómo enfrentar diferentes tipos de divisiones sociales y los retos que estos plantean a la política democrática, divisiones verticales
pero sobre todo divisiones horizontales, y cuáles son los efectos de la desigualdad en el acceso al poder y la reproducción de las relaciones de dominación y cómo esto impacta en la política democrática.